Autoelectrónica y autoservicio Impacto, donde nuestro servicio será tu mayor alternativa. Bueno, quiero mostrarle, así como dice el título, consumo excesivo Renault Logan 2018, aire acondicionado. Bueno, como puede ver acá, tiene un compresor totalmente nuevo, condensador totalmente nuevo, ya se le hizo mantenimiento al evaporador, a todas las tuberías, y tenemos otro compresor acá. Este compresor lo tenía adaptado acá. Entonces quiero hablarle acerca de por qué el consumo excesivo, y no le voy a hablar acerca de aire acondicionado. Pues quiero que entienda algo. Nosotros como especialistas en la marca Renault, hay cliente que nos llega por temas de, exceso de consumo, o mucho consumo, o consumo exagerado. Entonces viene de pronto para sincronizar, para quitarle ese tipo de consumo. Ahora, al nosotros verificar lo que son valores, lo que es relación de compresión, lo que es el torque, las revoluciones que bajan. Ahora hay que entender muchas cosas. ¿Cuál es la falla inicial del consumo excesivo de este Renault Logan 2018? El consumo excesivo es el aire acondicionado. Tiene que ver con el aire acondicionado. ¿En qué aspecto o qué es lo que influye? Ahora, si el aire está trabajando bien, el aire está enfriando, podemos decir, mejor, mejor no, más frío que el original. Y de pronto podemos decir de que se solucionó una falla. ¿Cuál fue la falla? Que el vehículo no enfriaba. Cambiaron compresor y quedó enfriando bien. Se solucionó una falla, pero se dejó una falla, un problema pasivo que va consumiendo poco a poco la economía del cliente. Ahora vamos a hablar de relación de costo. Si nosotros entendemos que técnicamente la infraestructura de lo que es el motor, la parte de demanda, de oferta, de demanda, si hablamos de parte de voltaje, todo eso viene analizado por los ingenieros. ¿Qué tipo de alternador le podemos colocar? Ahora, el alternador se le adapta o se le coloca dependiendo la demanda del vehículo. Si el vehículo viene equipado, si el vehículo viene con un motor más grande, 6 cilindros, 8 cilindros, XY. Ahora, ¿qué tipo de tecnología tiene? Todo eso los ingenieros hacen una evaluación, hacen unas pruebas, envían las fichas técnicas. Entonces él dice, bueno, le aplica uno de 100 amperes, de 120 amperes, de 80 amperes. En cuanto a eso, ahora, los vehículos entre mayor tecnología, quiere decir que entre más nuevos, son vehículos que se va estudiando mucho y se va mejorando lo que es el sistema de propulsión en cuanto al tema de consumo, no porque ellos quieran desempeñar como primera instancia en que el vehículo tenga mayor fuerza, no, sino para evitar contaminación ambiental. Entonces, por ende, ellos hacen un cálculo donde este motor aplica con este compresor, este alternador tiene que ir acá, vamos a colocarle un sistema de clutch en el alternador para cuando él tenga la carga como debe ser, él no haya consumo. Y bueno, todo eso son estudios que se le hacen para tener el mejor desempeño en cuanto al motor sin estar consumiendo mucho combustible. ¿Por qué? Porque al tener demanda de rotación por bomba de agua, por bomba hidráulica, por alternador, por compresor, por cualquier componente que le pueda adaptar al motor, eso es pérdida de fuerza, pérdida de torque al motor. Por eso cuando usted enciende la mayoría de los motores de baja revolución, usted prende el aire acondicionado y siente que el motor baja. Él tiene un sistema electrónico que cuando usted le da al AC para prender el compresor, él acelera. ¿Para qué acelera el motor o el cuerpo de aceleración? Abre. ¿Por qué lo abre? Porque él necesita tener más entrada de aire. Según la entrada de aire, mezcla homogénea del combustible, se incrementa la inyección para que el motor se mantenga estable. ¿Por qué? Porque hay una carga adicional. Aunque él está rodando, está puesto sobre una balinera, cuando él enclocha,
él lo que hace es que empieza a girar el compresor como tal y hay demanda de fuerza. Por ende hay que tiene que entrar más aire, tiene que entrar más combustible para que el motor pueda trabajar, si no el carro se apagara. Ahora, ¿qué pasa si a esa fuerza podemos hablarle de un consumo de 1 caballo de potencia? Que normalmente lo relacionaban cuando le colocan el aire acondicionado, relacionan entre el 100% de la potencia, dice que se disminuye un 70%, según análisis que han hecho personas. Entonces, ahora, si nosotros le colocamos un compresor que tenga mayor demanda para poder revolucionar, pueda mover los pistones, quiere decir que ya ese 70% no va a ser efectivo, sino que él va a consumir un 40, un 50%. ¿Por qué? Va al carro a presentar falla, porque él, cuando baja mucho las revoluciones, él automáticamente lo que hace es que trata de subir. Entonces el cuerpo de aceleración lo que hace esto es sube, baja, porque él trata de compensar el aire, porque el vehículo está bajando de revolución por el peso del compresor. Entonces la energía que absorbe al motor el compresor es muy excesiva, y ese exceso de demanda de ese compresor lo que hace es que se genera y se ve reflejado en combustible. Una persona que no le importe el consumo puede colocar cualquier compresor, pero nosotros somos especialistas en la marca Renault. Nosotros tenemos que analizar todo eso hasta llegar al momento de que el compresor no es el original del vehículo. Ese que usted vio es un compresor original de pistón, a diferencia del que él lleva, que es un compresor de rotores. Ahí tiene su pro y tiene su contra. Ahora, ¿cuál es el pro y cuál es el contra? Que al ser de pistón, digamos, pues podemos hablar de que es un compresor que aguanta mayor trabajo, aguanta mayor temperatura. Digamos, podemos decir que en comparación del uno con el otro podría ser mejor el del pistón. Ahora, pero este motor le colocan este tipo de compresor por el sistema eléctrico que tiene, el sistema de motor. Entonces lo que hacen es que lo relacionan a eso, que es más desechable, sí, pero ese fue el que diseñaron según la programación para esto. Entonces ahí es donde vemos que hay problema de exceso de combustible. Hace 2 días un vecino del conjunto nos dice: tengo problema con baja potencia, un Renault Kwid 2022 si no me equivoco, y eso vino después que me repararon el aire acondicionado. Le colocaron un compresor universal. Entendamos algo. Nosotros como técnico tenemos que explicarle al cliente, y téngalo por seguro, que cuando nosotros relacionamos lo que es el precio de un compresor original, estamos hablando de $1.500.000 pesos, aproximadamente $350, a diferencia de el universal, que puede costar $120. Estamos hablando de $200 de economía. Supuestamente le vamos a hacer o vamos a darle mayor economía al cliente a la hora de reparar el aire acondicionado, pero no le estamos diciendo que el vehículo va a tener mayor consumo. La gasolina hoy en Colombia no nos está favoreciendo nada a los que tenemos vehículos. Por ende, ¿qué va a pasar? Si yo le digo al cliente: listo, te vas a ahorrar $200, te vas a ahorrar 700, 800.000 pesos en la moneda colombiana, pero esos 200 lo vas a pagar en 2, 3 meses en consumo de combustible. Cuando tú le hables al cliente de manera transparente y le dices que se lo va a consumir en combustible, él lo vas a poner a pensar, y él dice: no, coloquémosles el original, porque lo que me voy a ahorrar ahora va a ser un costo excesivo de manera pausada, de manera pasiva, de gota a gota, y él nunca se va a dar cuenta, pero el bolsillo sí se va a dar cuenta que antes consumía X por tantos kilómetros, ahora consume Y por tantos kilómetros. Antes se gastaba en la semana 200.000, ahora se está gastando 300. Eso se lo va incrementando, y en 2, 3 años, hasta que el compresor ese se dañe, va a tener ese exceso de combustible gota a gota, momento por momento,
paso a paso. Entonces tenemos que hablarle claro al cliente y que adaptar un compresor, tenemos que tomar números, echarle lápiz, papel y lápiz y saber lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Hay motores como por ejemplo diésel, nos pasó con una Frontier NP300 que el compresor costaba 2 millones y algo y el cliente dijo, listo, yo no quiero colocarle ese compresor porque yo no quiero meterle, y le hicieron y le colocaron un compresor universal. Ahora, ¿es rentable colocarle a esa camioneta por tema y por orden del cliente de economizarse? Sí se puede hacer porque estamos hablando de un motor 2.5 y es diésel, tiene mucho torque, por ende ni siquiera se nota cuando se prende el compresor porque es un motor que tiene buena relación de compresión. Entonces, en el caso del Kwid, el carro se apaga, ¿por qué? Porque tiene un compresor que está demandando mucho consumo de energía en cuanto a la potencia del motor. Entonces, hay vehículos que sí, hay vehículos que no. Entonces, hay que entender esa relación de coste, de beneficio y de pro y de contra. Yo no le recomiendo a nadie colocarle a un Logan, aparte de que hay compresores más económicos. Este compresor creo que costó 900.000 pesos el cliente, no es el original. Digamos, vamos a explicar eso porque a veces se me pasa esa palabra. Cuando hablamos de original, hablamos de el genuino, el que trajo el vehículo. Cuando hablamos de universal, es un compresor que hay que adaptarle tubería, hay que adaptarle a veces unas pletinas para que pueda centrarse la polea. Ahora, pero hay compresores genéricos que son originales porque aplican que las tuberías son iguales, la posición de la correa son iguales, los PK de la línea de la polea del clutch son iguales, la posición es igual. Entonces es un compresor original pero genérico, original porque es idéntico a la posición y al funcionamiento de el genuino, pero es un compresor, digamos, no de la misma calidad del que viene nuevo. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque a veces no, es que el original es el que trae el carro. No, el que le acabamos de colocar, aunque no es el genuino, ni tampoco fue comprado en la Chevrolet como genuino, es un compresor genérico, pero es original porque aplica, tiene la misma tecnología. Entonces, por ende, ¿qué va a afectar? El tiempo de desgaste. Si el original dura 5 años, de pronto este puede durar 3 años. Todo eso depende del mantenimiento al vehículo, del mantenimiento al aire acondicionado, de que no bote gas. Este vehículo se dañó el compresor, empezó a fugar y se dañó el compresor. Puede el compresor estar nuevo, nos pasó en una oportunidad, se reventó una manguera con un siniestro y resulta que lo que hicieron fue que le echaron gas y rodaron el carro sin echarle aceite para lubricar el sistema. El compresor era nuevo, botó el gas, botó todo el aceite, volvieron a echarle gas, no se le colocó, no se le suministró el aceite, por ende no duró un mes cuando empezó a sonar. Entonces esos son malos procedimientos que se hacen a la hora del mantenimiento, pero sal de ese error de ponerles compresores universales. ¿Usted cree que de pronto está haciendo una supuesta economía, se está economizando el bolsillo a la hora del mantenimiento total, pero resulta que si se va a adaptar un compresor no va a ser el mismo coste en colocarle un compresor adaptado? ¿Por qué? Porque lleva más trabajo adaptarlo. Por ende, si el compresor, la postura del compresor vale $100, adaptarlo le va a costar más de $100 porque es más trabajo. Mientras que colocar el original es quitar uno, colocar el otro y listo. No hay que colocarle soldadura por ningún lado, no hay que dañar las tuberías original. Entonces ahí tratamos de conseguir las tuberías original, no se consiguieron y se tuvieron que soldar otra vez las entradas del compresor, entrada y salida del compresor, las tuberías hacia el compresor. Entonces tenemos que entender, valorar y tomar en cuenta este tipo de decisiones a la hora de colocar aire acondicionado. Universal, que me voy a beneficiar, qué va a ser el pro, qué va a ser el contra. Hay que tener en cuenta todo eso. Así que bueno, este vehículo de pronto exceso de consumo, terminamos reparando el aire acondicionado porque esa es una solución. Colocarle su compresor original y hacerle un mantenimiento preventivo porque el compresor es nuevo, preventivo para nosotros, correctivo para el que le hizo
la adaptación. Así que, bueno, recuerde que le estamos apostando a las familias inquebrantables. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos y declaro que el Señor te sigue bendiciendo de una manera sobrenatural. Recuerde que los problemas es parte de la vida. Enfrentemos los problemas, no importa por lo que estés pasando. Recuerde que Cristo es el que transforma. Así que bendiciones.